Ya estamos de vuelta en Nada Personal y bueno, como les decíamos, es temprano en la mañana, estamos con Diego Cabot, que es el periodista del diario La Nación de Buenos Aires, quien recibió los famosos cuadernos Gloria y llevó adelante toda la investigación hasta que esto fue el 8 de enero que recibió los cuadernos y ahora en agosto recibimos este golpe periodístico y judicial que todos conocimos. Diego, muchas gracias por recibir nuestra invitación y estar aquí en Duna. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Y agradecer a Revista Capital, que en su aniversario lo invitó a Chile y nos compartió este tremendo privilegio de conversar con Diego Cabot. Diego, tú eres abogado y periodista, que creo que eso que ayuda bastante. Esta es la investigación que todo periodista quisiera tener en sus manos, así que, bueno, cuéntanos qué es lo que ha significado desde el punto de vista profesional para ti. Bueno, profesionalmente es verdad lo que decís, ¿no? Por varias razones, es como un momento que me conmueve muchas cosas, ¿no? Primero en lo personal, porque me convertí sin quererlo, digamos, en una suerte así como de motivo de cobertura. Yo siempre fui un periodista que cubría cosas no que lo cubrían nadie. Claro, exactamente. Por ahí mi trabajo servía de insumo para otros periodistas que por ahí son más digamos, que opinan o que trabajan con la información, digamos, ya sobre la mesa. Entonces yo era el que por ahí muchas veces ponía el insumo sobre la mesa de trabajo de otros colegas, ¿no? Entonces eso claramente, bueno, modificó, te diría, mi día a día en algún punto, ¿no? Modifica el día a día de los argentinos probablemente esta información. Sí, anoche lo escuchaba a Martín Roderado en una entrevista en Mitre y decía que esto puede cambiar el rumbo de la nación de alguna manera, de la República Argentina. Sí, porque, a ver, ¿qué sucede? Sucede que por alguna razón, que la podemos, digamos, discutir largo y creo yo cuando las cosas se sedimenten un poco más, pasó ahora, porque hubo una cantidad de denuncias en su momento, pero digamos esta tenía una contundencia semejante y la particularidad de haber podido durante mucho tiempo la justicia trabajar en silencio y recolectar pruebas, no generar, viste, que las pruebas se te vayan, no se te escapen. Bueno, eso motivó que la cosa sea más fácil, ¿no? Que sea más fácil para poder, digamos, conseguir las declaraciones que estamos viendo ahora. Entonces, produjo una situación o una sensación de que es ahora y que a muchos empresarios se les pone, digamos, tenés la posibilidad o no de ir a la justicia y decir, bueno, ¿de qué lado me quedo, no? Entonces tenés una cantidad de gente reconociendo delitos. Eso es muy interesante. Es algo, como te digo, por ahí tiene que ver con alguna cuestión, en algún punto que la sociedad llegó a una saturación o esa forma de hacer negocios también, ¿viste? Pero lo real es que vos tenés empresarios de primera línea que van y dicen, efectivamente, yo pagué coima. Eso es lo novedoso, porque los Barata, los López, los Devido, en fin, Vudú, tienen, que son mundo del entorno acá, hace muchos años, tipos que tienen muchas causas abiertas. Muchas. Entran y salen de prisión a veces. Sí. Por lo tanto, no es la gran novedad allí. La gran novedad es que pone a la élite empresarial tradicional la mezcla en este mismo modo. Y hay un tema que es, digamos, que para mí es determinante y para mí fue como muy, te diría como muy revelador, ¿no? Porque poné el caso Vudú, ¿no? Que ya que lo nombraste. Vicepresidente que está... Ex vicepresidente de Cristina, del segundo mandato. Que vuelve a estar en prisión. Ahora detenido y condenado, con sentencia ya firme, ya que queda la apelación a la Corte, pero ya tiene sentencia, a 5 años y 8 meses de prisión por querer quedarse ni más ni menos que con una fábrica de dinero, que era una imprenta privada, una imprenta de estas de seguridad, que imprimían cheques, y obviamente también papel moneda. La cosa es que vos decías, bueno, es un negocio en el que participaron y se quisieron que cada una parte, pero esto puso, y vos veías así diferentes como islotes de corrupción. Esto lo que te mostró es que había una sistematización, ¿entendés? Que había gente que durante 10 años recorrió Buenos Aires en busca de bolsos y que lo llevó a lo más alto del poder. Durante años le dejaban bolsos a Néstor Kirchner, según lo que cuentan ahora sus exfuncionarios, no yo, sus exfuncionarios. Dicen, nosotros le llevamos bolsos a la Casa Rosada. Yo le llevaba $150.000 por mes durante 4 años, que fue lo que estuve, 4 años y medio, dice uno,
de cada concesionaria de rutas, de estas que tienen peaje, que había 8, a cada una le tenía que pedir $150.000 por mes y lo dejaba en su despacho. Y un día, dice, por ejemplo, te cuento un caso, un día una me pagó en pesos y le llevé un bolso en pesos, que es nuestra alicaída moneda, y Néstor se enojó y lo empezó a patear por el despacho y me dijo, ¿cómo puede ser que me paguen en pesos, no? ¿De dónde sacaban dólares si los dólares son tan escasos en Argentina? Claro, efectivamente, vos pensás que esto convivió con las restricciones cambiarias que teníamos todos nosotros, que nos revisaban hasta por poco los calzoncillos cuando veníamos de viaje a ver si habíamos comprado un desodorante afuera, y esto convivió con eso. Entonces, por eso el grado de indignación. Y te respondo, a medida que fue pasando estos días, que fueron 20, recién 20, estamos a día 22. Desde que tú sacaste y esto, claro, arrancó el 1 de agosto, se hizo público, nosotros veníamos trabajando, yo desde enero y la justicia desde abril. Pero lo real es que en estos 20 días se fue subiendo la vara a los que iban a aportar un dato. Los que se han acogido al beneficio del arrepentido. Claro, es una ley nueva en Argentina. Es una ley nueva que no te exculpa de la acción penal, ¿no? Te da algún beneficio al momento de que te condenen o no de la condena, pero lo real es que vos asumís un delito, o sea, todos se van a su casa con una carpeta con un delito. Pero ¿qué sucede? El primero que contó, dijo, bueno, yo pagaba coimas. El segundo contó un poco más. En un momento, el cuarto contó el sistema. Y el séptimo contó que había una cuestión financiera muy compleja. Y el noveno ya era el financista, ¿entendés? Lo interesante es que han ido personas del entorno acá, no solo los choferes, sino que gente que ha tenido más graduación dentro de la estructura acá, también los empresarios tradicionales. La pregunta es ¿cuándo llega al centro? ¿Cuánto Debido, por ejemplo, que es el gran emperador de todo este sistema? Debido está preso. Claro, pero lo trasladan preso a declarar. Pero en una de esas a él le conviene, va a estar el incentivo de repente de decirle a Cristina, lo siento, me toca a mí de tener algún beneficio. Bueno, puede ser. ¿Tienes expectativa? Esto es lo que yo te digo, esto es una historia de tradiciones. Sí. Y ahora es sálvese quien pueda, porque además, o sea, estos esquemas, esto es más del mundo de la ciencia política, si querés, pero estos esquemas funcionan en base a tener poder y dinero y capacidad de daño. Entonces mucha gente le reconoce capacidad de daño, en este caso al Estado manejado por el kirchnerismo en aquel momento, y mantenían esa situación de, digamos, casi te diría de pasividad total, ¿no? Pasividad total, pero hacían negocios. Ahora eso se rompió, ya el kirchnerismo, digamos, es otra cosa, no tiene millones, pero la plata no alcanza para todo, porque del otro lado está la libertad. Y también los millones de muchos empresarios que ven como sus compañías se pueden quedar sin nada, ¿entendés? Porque finalmente son constructoras, muchas de ellas, claro. De muchos años, Techint, son grupos grandes que... Techint es la empresa más grande de Argentina, ¿no? Claro. Entonces, ¿vos qué decís? Bueno, del otro lado está la libertad, mi empresa, porque dice el empresario, yo además... Muchas de ellas tienen contratos vigentes con el gobierno que no saben qué va a pasar. Todavía el gobierno no ha definido qué hacer con eso, ¿viste? Porque todavía es algo muy reciente. Entonces, las lealtades se rompen y los silencios explotan. Entonces, vos tenés, por ejemplo, funcionarios, lo que me decías recién de Debido. El número uno de Debido tenía como 3 secretarios abajo. Sí. Uno era Barata, el otro era Jaime, y el otro transporte. De transporte, que también está preso, y el otro era López, el famoso de los bolsos en el convento. Sí, claro. Bueno, él ya declaró como arrepentido. Y en la justicia dijeron, está bien, todo bien con que vos seas arrepentido, seas preso. Entonces lo que él logra negociar es que lo saquen de una cárcel común y lo manden a otro centro de detención que él pidió porque no quería estar más en una cárcel común, donde están todos los demás, incluidos todos los empresarios. En Ezeiza. En Ezeiza o en Marcos Paz, que también es en las afueras de Buenos Aires. Entonces, ya ahí tenés un número, digamos, en la estructura, tenés presidente, ministro, secretario de Estado, un tercero en la secretario de Estado que ya dijo, muchachos, yo me salvo. Ahora, creo que a Debido no lo van a tomar como arrepentido, ni siquiera no creo que le den ningún beneficio, porque además Debido tiene una colección de causas. No te olvides que tiene la famosa causa de la tragedia de Once también, que en este momento está, que fue ese famoso accidente donde murieron 50 personas. El otro día me preguntaban, que estuvimos conversando de esto en un programa de televisión, si creyera que al final podemos ver a Cristina por esta causa tras las rejas. Y el presidente Macri este fin de semana habló sobre esto, las series Netflix y la posibilidad... ¿Tú ves a Cristina o a Máximo, que ahora el hijo, que también lo están implicando, ¿los ves definitivamente pagando una condena por este caso? ¿Por las coimas? Mirá, a ver, más allá de lo que creo yo, digamos que me parece que acá efectivamente había dinero que iba para arriba,
claramente, o sea, lo están diciendo todos, me parece que la justicia tiene esa certeza. Trabaja con la hipótesis de que el dinero terminaba en manos de Cristina. Pero la política real es otra cosa. Que un expresidente. La política real, hoy por hoy, depende, o sea, quien tiene hoy la llave de la libertad o no de Cristina, Bonadío. Básicamente, bueno, Bonadío podría mañana dictarle la prisión preventiva, pero ella tiene fueros por ser senadora. Sí. Entonces no puede ser ni allanada. De hecho, la movilización de ayer fue básicamente para que también lo dejen allanada a Bonadío. Hace 2 semanas que el Senado no se sienta a debatir esto, entonces todavía hay una protección política. Y depende mucho de los senadores del justicialismo, ¿no? De los senadores del justicialismo. Y que tienen mucho temor porque los senadores del justicialismo son representantes de las provincias, ¿no? Son 2 senadores por provincia. Y la declaración de López del otro día, que es este hombre de los bolsos, que era el secretario de Pública de la Nación, te diría que seguramente va a tener esquirlas al interior. Por lo tanto, ahí hay un tema, ¿no? Estamos con Diego Cabot, periodista del diario La Nación, el periodista autor de toda la investigación que desencadenó el caso Cuadernos. Quiero ir al 8 de enero, entiendo que después de almuerzo, tipo 3 de la tarde, llegan las 8 cajas a la redacción de La Nación y te llegan a ti con esta bomba de tiempo. Bueno, a ver, en realidad la fui a buscar yo, a una fuente que yo tenía, ¿no? Venía trabajando con una fuente hace mucho tiempo, que era además un vecino. El señor Basigalupo. Sí, el señor Basigalupo, que era vecino mío. ¿Hace cuando te llegan a la redacción? No, yo las voy a buscar a la casa de él. Ah, no es ya. No. En realidad, yo lo conocí a él se acercó en un momento, compartíamos el encargado del edificio, ¿viste? Vivíamos en la misma zona, yo después me mudé, por ahí estaba temporalmente hasta que terminaba de construir. Y entonces un día se acerca y me dice si yo era quién era, y me dijo que tenía un libro mío, y entonces me dijo si se lo podía firmar. Estoy hablando hace 1 año y medio. Quiero decir, para decirle a la gente que tú hace tiempo venías siguiendo estos casos. Hablen con Julio. Bueno, Hablen con Julio desde 2007. Sí. Es un libro que ya tiene su... ¿viste? Tú eres conocido por seguir la ruta acá. Ponele. Ya. Y entonces él se acerca, me dice que tenía ese libro, me dijo que se lo había revelado el hijo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que si se lo firmaba. Yo le dije que sí. Y después se lo entregué con el portero, se lo dejé, digamos, con el encargado para que se lo lleve. Después nos encontramos alguna vez más y me empezó a contar cosas del entorno de Debido. Y yo me di cuenta que tenía información, ¿viste? Cualquiera periodista se da cuenta cuando alguien tiene información, y entonces me interesó como fuente. Y entonces le empecé a preguntar y él me dijo, bueno, yo tengo un amigo que durante años fue chofer. Yo mismo, dice él, fui chofer en esa remisería, digamos, en esa remisería donde... es bastante común en Argentina que ex miembros de la Fuerza de Seguridad después van a esas remiserías donde trabajan ya, ellos están inscriptos como proveedores del Estado, por decirlo de una forma. Y este amigo era el señor Oscar Centeno. Claro, y el amigo era Oscar Centeno. Entonces me empezó a contar historias del entorno, de ese entorno, ¿no? Con anécdotas muy divertidas. Y te fue calzando. Y entonces yo lo mantuve como fuente, además de que era vecino y nos cruzábamos, él cuando salía a cruzar, digamos, a pasear su perro y yo cuando sacaba el auto. Entonces nos cruzábamos, qué sé yo, y hablábamos bastante. Yo lo mantuve. En un momento, el año pasado, me dice, sobre el fin del año pasado, me dice, te tengo que contar algo. Me dice, mi amigo, ¿te acuerdas de mi amigo? Sí, obvio, le digo, me acuerdo. Y me dice, bueno, tiene temor de que Bonadío, que es el juez, le allane su casa. Pues ya Bonadío le había puesto el ojo porque una ex esposa, pareja de él, lo había denunciado y demás. Entonces ya le había puesto el ojo. Entonces me dice, y entonces... como tiene miedo de que le allanen la casa, me trajo una caja con documentos. Y me dijo, dice Basigalupo, si a mí me pasa algo, Centeno, acá está todo el relato de lo que sucedió en estos años. Dice, así que si querés venir a verlo... Pero a esa altura el seguro de vida, ¿de qué servía? Supuestamente si le pasaba algo. Entonces, quería que se supiera más bien. Bueno, viste, qué sé yo. Pero tampoco se atrevía a entregárselo. No la justicia en a ti. Bueno, entonces lo real es que yo voy y me hago del documento. Dejé pasar unos días porque viste esas cosas que, o sea, todo el tiempo a nosotros nos acercan, digamos, historias maravillosas que terminan siendo una breve a veces, ¿no? Entonces voy a buscarlo y en ese momento él me los da en su casa y bueno, para mí era estar en Disney, imagínate, ¿viste? Estuviste 3 meses aproximadamente o 4 trabajando tú antes de hablar con el fiscal Stornelli o llevárselos a Bonadío. Llegaste a un grupo periodístico muy chiquito con ayudantes tuyos a trabajar en el comedor de tu casa, entiendo. ¿Por qué hiciste esa decisión de trabajar tú solo antes de acercarte a la justicia? Porque en algún punto yo tenía la idea... o sea, vos tenés que pensar que Barata y Debido en ese momento estaban presos. Entonces ese grupo estaba como más relajado,
había como más laxitud en ese grupo, te digo, de Centeno y Sí. toda esa gente, ¿no? ¿Qué sucede? Yo dije, bueno, a ver, yo lo que tengo que lograr para que esto tenga contundencia es que Centeno se arrepienta conmigo y que asuma la autoría de esto. Yo a Centeno, te aclaro, no lo conocí nunca, al escritor. Entonces yo tenía esa ilusión, ¿no? De que finalmente él sea el hombre que diga esto es verdad, esto lo hice yo, y contar la historia desde el diario con él arrepentido. ¿Qué sucede? A principios de marzo, Barata, en esto que decís vos, entran, sale, queda debido, pero sale Barata. Entonces este núcleo se convulsionó. Salió el cajero del banco, ¿entendés? Salió de prisión. ¿sí? Salió de prisión y volvió a las andanzas. Entonces ese grupo se convulsiona. Entonces mi fuente, Bacigalupo, me llama y me dice, me tenés que volver los cuadernos sí o sí, porque Centeno los quiere. Y bueno, los querría para hacer no sé qué cosa, digamos, seguramente. Para quemarlo, quizás, como para lo hizo quemarlo, después. o para extorsionarlo, lo que fuere. Pero ese grupo se convulsionó. Porque el hombre de los dólares, el que repartía y demás, salió de la cárcel, ¿entendés? Entonces, claro, yo ahí me vi en la necesidad de decir, bueno, acá cambio estrategia, porque ya Centeno no va a responder a mí, que soy, digamos, que tengo un fin, que voy por la noticia, va a responder a su jefe, al que finalmente yo imaginaba, si él escribió esto para tener algún beneficio económico alguna vez, y bueno, viste, es el momento, pensaba yo, ¿no? Entonces, cambio de estrategia ahí. Ya la posibilidad de que él se arrepienta, yo lo venía trabajando, le había preguntado a Bacigalupo a ver si él podía hablar con él, para ver si se arrepentía, ya no estaba dentro del esquema. Y entonces digo, bueno, a ver qué hago con esto. Y ahí es donde tuve más cabeza de abogado que de periodista. Y dije, bueno, si yo publico, produzco una enorme, digamos, licuación de pruebas. Y alertas a todo el mundo. Doy alerta a todo el mundo, le pongo precio al silencio de este hombre, porque imagínate que el hombre que escribió esto, básicamente ahí podría haber vendido su silencio, ¿no? Y seguramente hubiese encontrado muchos que se lo querían comprar. Entonces yo me quedaba como muy indefenso publicando algo que nadie lo iba a asumir. Y además yo tenía la certeza de que esto era verdad, porque ese es otro tema. O sea, yo ya había hecho, yo ya había hecho todo el chequeo, y yo ya digo, esto es así, digamos. ¿Qué chequeo? Para que la gente le explique. Cuando él decía en sus narraciones de los cuadernos, a tal hora fuimos a Juncal al 1300 a dejar un bolso que estaba al lado de la pizzería no sé cuánto. Bueno. Chequear que la pizzería existía. Todo, chequeaba todo, por ejemplo. Que tenía verosimilitud al relato. Exacto, yo chequeaba, por ejemplo, había anotado, él anotaba por ahí cuando podía los dominios, las patentes, los autos, entonces iba al registro, chequeaba eso. Chequeaba, por ejemplo, cuando él decía... yo había conseguido los ingresos de los autos a Olivos, entonces cada vez que él decía fui a Olivos a dejar... Olivos es la quinta presidencial, exactamente, es la quinta donde reside hoy Macri, en su momento Cristina y antes con Néstor. Entonces yo tenía... decía, bueno, tal día entraron y veía que habían entrado. Después, ¿tenías por ejemplo, acceso al... Claro, había entrado... a la bitácora de entrada. De entradas. Okay. Después, por ejemplo, obviamente, por ahí había algunos nombres... fui a tal lado y vi un tal Jorge, ponele por decirte algo, y dejó tal cosa. Entonces empezar a ver qué había en ese edificio en ese momento, digamos, por registros o digamos, o visitas personales, qué empresas había ahí. Después empezar a ver quiénes eran los ejecutivos en ese momento, porque cuando vos tenés que dejarle 3 millones o 2 millones o $500.000 a alguien en un baúl, no lo mandás viste, a un jefe de sección. Van poquitos los que saben de semejante cosa. Y ¿no? todo fue calzando. Claro, entonces todo fue calzando. Entonces yo digo, esto es todo verdad. Y después, ¿qué otra cosa hice? Dije, voy a hacer un chequeo a la inversa. Entonces empecé a juntarme con los empresarios, con algunos empresarios. ¿Y les decías que tenías esto? No, porque no les podía jugar todas las cartas, ¿entendés? Entonces como que te corro un poco, pero no tanto, ¿viste? ¿Viste? En el truco o en que nosotros jugamos en los juegos de mazo, bueno, lo corres un poquito, pero no puedes mostrar todo el juego, porque finalmente yo no... Pero... ¿Y tuviste luces ahí? ¿Los empresarios se abrieron un poco? No, nada, cero. A ver, una vez, por ejemplo, me junté con uno en el lugar donde él se juntaba a hacer sus entregas y sus pagos y demás, y sus negociaciones. Entonces le digo, ¿conoces este lugar? Sí, alguna vez vine. Le digo, mira, te voy a recordar, viniste tal día, tal hora, con tal, así, ¿viste? Le iba contando. Y les das a entender que tú sabías todo. Claro, directamente le decía, vos viniste, como si yo te dijese, mira, vos ayer entraste acá a tal hora, y viniste con tal. Bueno, le contaba todo lo que sabía, así. Y entonces, yo digo,
y me decía, ¿cuál era la actitud? Entonces yo le digo, mira, era como ver un Photoshop en vivo, ¿viste? Porque le cambiaba la cara. Y que se paraban, se iban, te amenazaban. No, negaban, porque yo no tenía nada. Yo era, ¿viste? Los corría con un escarbadiente, porque no les mostraba nada. Entonces me decían, no hay nada, qué sé yo. Y uno, me acuerdo que fue una conversación increíble con uno de los lobistas de él, una empresa grande con un lobista. Fui a juntarme con el lobista también al lugar donde se juntaba su jefe con su... ¿Sí? Siempre hacía lo mismo, ¿viste? Ahí tendría que pensar, digamos, por qué hice semejante cosa, pero bueno, lo hacía. Y entonces me dice mi jefe, que él, dice, es de un barrio, me dijo el barrio, no lo voy a decir, y en ese barrio no se traiciona a nadie. Entonces yo le dije, quédate tranquilo, que en Buenos Aires hay una cantidad de barrios donde están llenos de traidores, que me van a contar lo que él hizo. Y ahí quedó la charla, seguimos hablando de otra cosa y ahora él está complicado, ¿no? Entraste a la fase más dura, más tensa, y cuando uno recuerda que eso en Argentina se paga con la vida, uno te tiene que preguntar cuánto temes tú, temes, perdón que sea tan crudo, por tu vida hoy. Recordamos al fiscal Nisman, sí, que un día antes de hablar sobre Cristina amaneció suicidado, entre comillas, en Puerto Madero, en su departamento. ¿Qué medidas tomas tú para tu vida? Porque dijiste en un momento a Stornelli que no tenías miedo, pero también reconociste que eso era mentira. Claro, porque él me dice, en un momento, en una entrevista que le hice, me dice, vos me dijiste que no tenías miedo, porque hablamos mucho del tema. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, te mentí. Claro, ¿y te andas con custodia policial en Buenos Aires tú? No, yo no. ¿No? ¿Temes por tu vida hoy día? A ver, en su momento, viste, hubo una conversación que para mí fue muy violenta, que creo que la conté después, cuando ya todo había pasado, creo que no le conté a nadie esa conversación, o a gente del diario para tener idea. Yo lo hablé con el secretario general de la redacción, que es José del Río, y con Fernán Zaguier, que es uno de la familia del dueño del diario, que está como la cabeza máxima de la redacción. A ellos dos les conté en qué andaba y a ellos dos les dije la decisión que había tomado y después nada más. Y con alguno de ellos lo hablé a esto, pero en un momento quedamos en una conversación ahí con la justicia y entonces empezaron a discutir cuánto salía a matarme, ¿viste? Entonces uno decía al otro, mira, por $5.000 lo matan a Diego. Y yo estaba ahí, ¿viste? En el medio. Y entonces dicen, sí, bueno, dice, pero ya en Argentina, dice, no se mata por estos temas. Es muy difícil que se mate por venganza. Se mata por plata. Sí, dice, se mata por ¿cómo es? Por silencio. Bueno, el caso Nisman, ¿no? Ponele, si querés. Y entonces yo no me quedaba más tranquilo con esa definición, ¿no? Y entonces decía, sí, bueno, viste, pero 5 lucas tiene cualquiera, es un ciclomotor, le decía. Y yo pensaba, viste, imagínate todas esas cosas en la cabeza. Y entonces ahí debatimos un poco si ponerme custodia, de qué manera. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tomar todas las previsiones que tenga que tomar, pero tratemos de que no. Esto era, en el momento, te estoy hablando en abril, por lo tanto, si esto no se filtraba, yo tenía digamos, como la seguridad de que nadie sabía en qué andaba. Pero ya se sabe todo, hay más de 10 personas presas, bueno, gente ahora poderosa, se sabe todo, ya la cosa... ahora se sabe todo, y bueno, qué sé yo. ¿Estás tomando...? Estoy tomando precauciones, ¿sí? Las precauciones que puedo tomar y alguna cosa he hablado con gente de seguridad y demás como para estar un poco alerta. Bueno, tengo como algunas previsiones que he tomado. Pero bueno, la verdad es que sigo con mi vida, trato de seguir lo más normal posible, aunque claramente mi vida ha cambiado, ¿no? Me imagino, Diego Cabot, me imagino que viene la película, la serie, el mecanismo argentino, el cuaderno, ¿algo de eso estás viendo? ¿Derecho para una película? No, a ver, hay algo que tiene que ver con que cuando yo lo vi, yo escribí 3 libros y cuando lo vi de entrada, a mí me pareció una novela apasionante, ¿no? Igual esa novela ya está escrita porque está subida a internet todos los cuadernos y esa parte está escrita. Hay seguramente algo voy a escribir, ya hablé con la editorial y demás y con algunas propuestas que he tenido como para contar un poco la historia, porque todo lo que fue la investigación es muy atractivo, tiene mucho atractivo por esto de que explotó un día y que nadie sabía nada. Y esto en Netflix, lo dijo Macri el otro día, ¿no? ¿Piensas hacer algo cinematográfico? ¿Alguna serie? Me han llamado de todos lados, te digo la verdad, me han llamado mucho, pero bueno, también hay que reposar un poco y yo tengo trabajo diario, o sea, no es que me dedico a esto, o sea, yo sigo trabajando en el diario y sigo cubriendo este caso. Ahora casi te diría que me dedico a cubrir este caso, pero sigo trabajando, o sea, entonces hay que buscar el tiempo y también reposar y digamos, y entender un poco, entender un poco que esto es algo seguramente pasajero y irá sedimentando y nada, prepararme para lo que viene.
que seguramente será, digamos, colorido y ojalá que lo pueda, digamos que hay mucha gente que me dice, nos dio como un aire de fresco a la profesión, bueno, ojalá que sirva para eso y nada, yo sigo trabajando. Y estos son los cuadernos que hablan del mundo de la construcción, del tema de las represas energéticas, pero hay muchos otros mundos que no se han abierto. En una de esas hay también cuadernos sobre el tema del transporte, sobre el tema de la energía, sobre los combustibles, sobre los YPF. Así que en una de esas seguimos escuchando y sabiendo, leyendo el trabajo de Diego Cabot, periodista de La Nación, autor de toda la investigación de los cuadernos K. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí en Duna. No, por nada, gracias por invitarme. Que estés muy bien. Bueno.